En este día vamos a ir a la palabra y el mensaje de hoy tiene un título muy interesante, muy interesante. A mí me gustó este título y se llama Ovejas, no leones. Ovejas, no leones. Y ya vamos a ver de qué se trata. Les voy a pedir que me acompañen a Mateo. Miren, ahí está la imagen. Y si ustedes ven, de su lado izquierdo está una oveja, ¿verdad? Y qué ricas son las ovejas en barbacoa, ¿verdad? O asadas, ¿verdad? Ahí a la leña, ¿verdad? Qué rico es la carne de la oveja. Pero del otro lado está un león. Y yo creo, ¿verdad? Como usted también, que es más fácil cazar una oveja que un león, ¿verdad? No hay en nuestro país un lugar, a lo mejor por ahí, ¿verdad? Pero que sea público un lugar donde vendan barbacoa de león, ¿verdad? O carnitas de león o asado de león, no. Entonces el león es muy diferente a la oveja. Y hoy vamos a ver, porque hay algo muy interesante que encontré en esta comparación. Pero vamos a la escritura. Vamos a leer en Mateo 9, los versículos 35 al 38. Ahí van a aparecer en la pantalla en la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene Reina Valera, no cambia mucho la lectura. Pero mire, podemos leer en la pantalla. Dice así: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Voy a volver a repetir esa frase. Como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha, y pídanle que envíen más obreros a sus campos. Bueno, de ahí vamos a ir a otra cita en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, que dice así: pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Y él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Aquí está hablando de Jesús, el león de la tribu de Judá. Ahora vamos a una última porción. Juan 10, 14 y 15. Ya está allí. Dice así, hablando el Señor Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Qué hermosos pasajes hemos leído. Ahora, en estos tiempos tenemos en nuestros dispositivos electrónicos como computadoras, tablets y celulares una herramienta que se llama inteligencia artificial. Y es algo que las nuevas generaciones están usando. Algunos que ya somos de las generaciones pasadas, nos cuesta un poquito entenderle a todo eso. Pero es lo de hoy. Las empresas, el comercio, se está dirigiendo hacia la inteligencia artificial. Cada vez se está ampliando y popularizando su uso. Y yo le pregunté a la inteligencia artificial, ¿sí?, de la siguiente manera. Le dije: oye, inteligencia artificial, ¿sí?, ¿qué significa cuando a alguna persona le dicen: eres un león? Eres un león. Y mire lo que me contestó la inteligencia artificial. Mire, dice así: decirle a una persona que es un león es una manera de destacar cualidades de liderazgo, valentía
valentía, y a ver, déjenme ver, ¿dónde está la otra? Aquí está. Fuerza, el significado exacto puede variar según el contexto, pero generalmente se asocia con un carácter fuerte y decidido. Las connotaciones más comunes incluyen liderazgo y se refieren a una persona que toma la iniciativa, es segura de sí misma y dirige a otros con decisión como el líder de una manada. Luego también coraje y valentía. Una persona con corazón de león es alguien que enfrenta los desafíos y las adversidades con audacia y sin miedo, protegiendo a los suyos si es necesario. Estamos hablando de lo que una persona sería un león. Independencia y autosuficiencia. Es decir, implica una persona que valora su propia fuerza y no depende de otros para alcanzar sus metas, mostrando una gran autonomía. También ser como un león es tener determinación y poder. Simboliza a alguien con una voluntad inquebrantable, que persiste hasta lograr sus objetivos, reflejando el poder y la majestuosidad de este animal. Sin embargo, puede tener una connotación negativa, como la de una persona propensa a la agresión o que busca dominar a los demás, especialmente si se siente que su autoridad es cuestionada. En resumen, la expresión subraya las características de fuerza, poder y liderazgo, convirtiendo a la persona en un héroe o un líder en la mente de quien lo dice. Y quizás si termináramos la reflexión el día de hoy diríamos, yo soy como un león, o yo quiero ser como un león. Quiero ser un líder, quiero ser una persona autodependiente que lo logra todo, pero no hemos terminado. Porque también le pregunté a la inteligencia artificial, ¿qué sería decirle a una persona, eres una oveja? No un león, sino una oveja. Y mire lo que me dijo. Decirle a alguien que es una oveja generalmente tiene una connotación negativa. La otra, el ser león, empezó diciendo positiva. Y aquí dice negativa. Y se refiere a una persona que no piensa por sí misma, sino que sigue ciegamente las opiniones o acciones de la mayoría. Las connotaciones más comunes incluyen, número 1, conformismo y falta de pensamiento crítico. Es una crítica a quienes adoptan las ideas o tendencias populares sin cuestionarlas, por miedo a ser diferentes o a destacar. ¿Sí? ¿Han escuchado la expresión que ahí va la gente como borregos? Bueno, es una oveja. ¿Sí? Luego, sumisión y docilidad. Se asocia a la naturaleza pasiva y mansa de la oveja, implicando que la persona es sumisa y fácil de manipular por figuras de autoridad o por un grupo en particular. También comportamiento de rebaño. Refleja la tendencia de las ovejas a moverse en grupo, lo que se traduce en que la persona carece de individualidad y se siente segura solo si se comporta con los demás. Hay algunas expresiones y contextos especiales cuando hablamos de oveja. Por ejemplo, la expresión la oveja negra. A veces yo he escuchado eso, es la oveja negra de la familia. ¿Sí? Hasta hay una película de antaño
que se llama así, la oveja negra. Es una variación de la expresión, pero con un significado opuesto. La oveja negra es la persona que se diferencia de los demás en una familia o grupo y no se conforma con las normas. Puede ser visto como algo negativo o, en un contexto moderno, como un signo de individualidad y valentía. En contextos religiosos, en el cristianismo, por ejemplo, dice la inteligencia artificial, ser una oveja puede tener una connotación positiva, ya que se refiere a los fieles que siguen a su pastor, es decir, Dios, en busca de guía, protección y cuidado. En resumen, fuera de contextos religiosos, llamar a alguien oveja es una crítica a su falta de independencia y a su tendencia a seguir a la multitud sin pensar. Ahora, eso es lo que dice la inteligencia artificial. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? ¿Qué dice la Biblia? ¿Somos leones o somos ovejas? Bueno, pues el mensaje de hoy es precisamente que el Señor Jesús habló de nosotros diciendo que somos ovejas y no leones. Y ahorita vamos a ver por qué. Miren, quiero que vayamos a uno de los versículos que leímos al principio, que es Mateo 9:36. Ahí en Mateo 9:36, se los voy a volver a leer, dice: cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Es decir, que cuando el Señor Jesús contempló a la gente, contempló a las multitudes, no vio leones. No vio leones. Qué bueno que hubiera visto leones si hubiera comparado a la gente con los leones. Porque estaríamos hablando de gente con valentía, con fuerza, con liderazgo. Gente que se arroja a seguir adelante en medio de las dificultades. Pero el Señor Jesús describió a las personas como ovejas. Como ovejas. Y mire, primer punto. Para entrar en este versículo, Jesús vio a las multitudes, es decir, las observó como ovejas desamparadas. Por lo que hemos escuchado acerca de lo que se refiere a una oveja, es un animalito, a diferencia de león, frágil, temeroso, que depende de los demás. Y el Señor aquí vio a las personas en lo profundo de su ser. No fue una mirada superficial. No fue una mirada así panorámica, no. Sino cuando el Señor dice que vio a las multitudes, se refiere a que Él observó lo profundo de su ser. Se fue más allá de la imagen, de la superficie. Él ve lo profundo, lo que para los hebreos es el corazón. Si usted y yo leemos el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, cuando habla de lo profundo de la vida del hombre, se refiere al corazón. Pero cuando vemos el Nuevo Testamento y se habla también de lo profundo del ser humano, se habla de la mente, refiriéndose al corazón. Qué interesante es esto. Para los hebreos, el corazón es el asiento de lo profundo de los pensamientos, de las emociones, de lo profundo de la gente. Pero para los griegos era la mente, el corazón. No se refería al órgano que bombea la sangre. Entonces el Señor vio lo profundo que había en las personas y entendió la condición en la que estaban viviendo. No eran leones, eran gentes con temores, con miedos. Eran personas que seguían el pensamiento de los más fuertes, de los líderes, de los religiosos.
Y entonces el Señor vio que esta gente y la comparó con un rebaño de ovejas, de ovejas. Ahora, ¿qué más dice este versículo? Número 2, dice que tuvo compasión de ellas. ¿Qué es compasión? Mire, el significado de compasión en términos de lo que enseña la palabra de Dios es un amor entrañable. Es un amor que nace de lo profundo. Y quiero que podamos nosotros contemplar la escena. El Señor estaba en las ciudades sanando, enseñando a grandes multitudes y mucha gente le seguía, estaba allí alrededor de él. Y cuando él ve las multitudes, de lo profundo de su ser, de lo profundo de su alma, de su corazón, de su mente, surgió un amor por las personas. Surgió un amor por esas ovejas que estaban desamparadas, que estaban abandonadas, que estaban confundidas, que estaban en peligro. Es decir, que cuando Jesús ve a una persona en su condición, Él experimenta algo profundo en su ser. El corazón de Jesús se conmueve. Se conmueve cuando una persona está sufriendo, cuando una persona está desvalida, cuando una persona está con dolor, con una enfermedad, con una lucha, con una prueba, sin esperanza, sin deseos, sin aliento. En el Señor surge una compasión que habla de un amor entrañable que lo lleva a dar su vida por las personas. En los últimos versículos que leíamos de Juan, dice que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. No la dio por los leones. Los leones no necesitan, pero las ovejas sí necesitan de la ayuda, del favor, de la compasión de Dios. Entonces, Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas, y a eso vino Jesús, a dar su vida por cada uno de nosotros y así cambiar esa condición. Él dio su vida para que las ovejas encuentren protección, encuentren cuidado, encuentren refugio. Mire, un ejemplo de esto que les estoy hablando son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas dicen: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de tales es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, que el reino de Dios, la gracia de Dios, la ayuda de Dios, el favor de Dios, la compasión de Dios son para aquellos que están necesitados, que están temerosos ante las circunstancias de la vida, como usted, como yo. Porque la verdad es que hay asuntos en la vida que nos sobrepasan, que no sabemos qué hacer, no sabemos qué decisión tomar. Pero es ahí donde no estamos solos. Por eso nosotros somos ovejas. Hoy necesitamos recordar: yo soy una oveja que va a recibir, que necesita el cuidado y la ayuda del buen pastor. Y ese buen pastor es Jesús. Es Jesús. Él es el que nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Él es el que dio su vida para darnos salvación. Y la palabra de Dios dice que si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Es maravilloso lo que usted y yo podemos ver en nuestra vida, lo que podemos recibir de parte de Dios si hoy vamos delante de Él como una oveja. Hay pasajes tan hermosos en las Escrituras hablando de las ovejas que dicen que cuando una se pierde, cuando una se extravía,
El buen pastor deja a las 99, deja al rebaño y emprende la búsqueda de la oveja perdida. Y va por ella y la rescata y la trae nuevamente. Si la encuentra herida, quebrantada, la sana, la restablece, la cuida y la vuelve a reintegrar al rebaño. Sí. Por eso en esta tarde necesitamos recordar que somos ovejas. El único león de la tribu de Judá es Jesucristo. Ahí en Apocalipsis capítulo 5, cuando hay una visión maravillosa de la alabanza, de la adoración en el cielo, dice que Juan lloró porque no había alguien en el cielo ni en la tierra que abriera el libro que tenía Dios en su mano, ni aún mirarlo, dice ese pasaje. Pero alguien le dice: no llores, porque hay alguien que sí puede tomar el libro y abrir sus sellos, y él es el león de la tribu de Judá. Y muchas veces podemos confundirnos en el sentido de que podemos decir: bueno, si Cristo es el león, yo soy un leoncillo. Si Él es un león, yo soy el hijo del león. Pero no fue la metáfora, la comparación o el símil que el Señor usó. Él utilizó que somos como las ovejas, porque conoce nuestra fragilidad. Un día seremos como Él, pero todavía no ha llegado. Un día que le veamos en la gloria, en la eternidad, seremos tal y como Él es, dice la Escritura. Pero aquí, sobre esta tierra, en este tiempo, usted y yo somos una oveja que necesita el cuidado del buen pastor. Aunque en la empresa, aunque en la sociedad digan: tú necesitas ser un león. Bueno, pues delante de la gente podemos ser un león, ¿verdad? Y comernos el mundo. Y ser personas decididas, líderes, autosuficientes. Pero yo quiero pedirle hoy que delante de Dios, delante de Jesús, seamos una oveja frágil que necesita el cuidado de Él. Mire, el último punto dice que estaba como ovejas sin pastor. Ovejas, no leones, es la comparación, el símil o la metáfora que Jesús usó para referirse a nosotros, para referirse a las personas que estaban a su alrededor, porque necesitan tres cosas: alimento, protección y guía. Es lo que todo ser humano necesita de parte de Dios: alimento que sacia. El Señor Jesús dijo que Él es el pan de vida eterna, que Él es el agua de vida que sacia. Maravilloso. Él nos alimenta, nos da pastos verdes para que podamos nutrirnos, alimentarnos. El salmo más conocido quizá en la cristiandad es el Salmo 23. Y dice este salmo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y Él nos alimenta, Él nos protege. Él dice en esos pasajes de las ovejas que Él es la puerta por donde entran las ovejas al redil. Y el redil es un lugar donde hay protección. Cuando llegan los animales feroces, como los lobos, como los leones, estos animalitos débiles y frágiles, una oveja no puede enfrentar a un león. El león se la come. Hay pasajes también, por ejemplo, de David cuando era pastor de ovejas precisamente, donde él dice que cuando venía un león o un oso en contra de su rebaño, él libraba a las ovejas de la boca del león y del oso y los mataba. Porque una oveja no puede defenderse a sí misma. Pero hay alguien que nos defiende. Hay alguien que nos cuida. Hay alguien que nos protege. Y ese es el Señor Jesús. Usted y yo tenemos la protección y también la guía.
Porque en estos versículos el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen y me reconocen. Usted y yo tenemos la guía maravillosa de Dios que nos habla al corazón, que habla a nuestra mente, que nos dice por dónde ir, qué decisiones tomar. Si usted y yo vamos con Él y decimos: Señor, yo no sé qué hacer en esta circunstancia, yo no sé qué decisión tomar, yo no sé cómo enfrentar esta situación, Él nos va a dar la guía que necesitamos. ¿Por qué? Porque Él va delante de nosotros, porque Él como guía nuestra conoce el camino y sabe por dónde podemos caminar, por dónde podemos atravesar. Necesitamos la guía de Dios, y una guía maravillosa que Él nos da el día de hoy es su palabra. Su palabra dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Así es de que tú y yo necesitamos del alimento, protección y guía del Señor, porque somos ovejas, no leones. Si fuéramos leones, el Señor diría: tú puedes cuidarte solito, tú puedes por ti mismo, nadie se te va a poder enfrentar. Y a veces yo entiendo las analogías que muchos decimos de que somos leones para levantarnos y seguir adelante y animarnos. Pero la palabra dice que somos ovejas, que necesitamos del buen pastor. Todos nosotros, y con esto quiero concluir, somos aquellas ovejas que necesitan la compasión, que necesitan la compasión. Y le voy a recordar lo que significa compasión. Es un amor inquebrantable, es un amor inagotable que el Señor tiene para nosotros. Un amor que proviene de lo profundo de su ser. Y es lo que hoy necesitamos como hijos suyos, como iglesia suya. La compasión de nuestro Señor y Salvador. Mire, no somos autosuficientes. No lo podemos todos. Tenemos fuerza, pero Él es el Todopoderoso. Tenemos su favor, pero Él es quien nos sostiene y quien nos ayuda en todo tiempo. Más bien, debemos ser dependientes. No autosuficientes, sino dependientes de la gracia y ayuda que Dios tiene para nuestra vida. Yo quisiera que hoy le digamos al Señor: aquí está mi vida.